Hola mis amigos, el día de hoy les vamos a traer una guía práctica de cómo escribir teatro. Ya que hoy se celebra el Día Mundial del Teatro, les he traído con mi experiencia en años en el teatro, una corta reseña para que más o menos se guíen para hacer algún guión para teatro. La pretensión de un dramaturgo ha de ser siempre la de captar la atención de un espectador y ganar su fe. Es jugar con los sentimientos y hacer una vida de drama. Con estas palabras se podría decir que estás haciendo un mundo dentro de otro mundo. Para ello necesitas que tu personaje tenga, por ejemplo, identificación, que es relación que establece el espectador con las vivencias de los personajes. Así de defender ciertos valores de este. Perdón. Verosimilidad. Las ficciones inventadas dentro de tu obra deben ser próximas a la realidad. Necesidad. Nada debe ocurrir sin estar justificado dentro de la trayectoria y la historia de los personajes de tu obra. Causalidad. Cada acción es causa de las siguientes en forma de cadena, de manera que el espectador pueda comprender la secuencia de tus acontecimientos. La estructura inicial de tu obra debe ser bastante una situación previa de lo que está ocurriendo, de por qué va a comenzar todo. Muy parecido a las novelas, pero no igual. Un incidente desencadenante, un conflicto desencadenado, incertidumbre generalizada, alguna energía endémica o algo que enmarque el inicio de la obra, para que el espectador conozca el personaje de la obra, su trasfondo y su estado de ánimo y emocional, la relación emocional que sostiene con los otros personajes de la obra, así como si posee algunos dones, algún defecto. Por ejemplo, en Hamlet, la situación previa en Hamlet es que el padre de Hamlet, rey de Dinamarca, ha sido asesinado y su hermano ocupa el trono y la cama de su esposa, la madre de Hamlet. Así que aquí ya vamos viendo el trasfondo de lo que viene para Hamlet. En la situación previa también hay que dar la información necesaria para que se entienda lo que va a venir después. Más o menos como le dije, como una novela. Además de la justificación y ver la verosimilidad de cada personaje. Además, el incidente siempre afecta al protagonista. Parece mentira directa o indirectamente. A veces a los secundarios. Y estas decisiones que son a veces tomadas por el personaje primario. Uno de estos pueden ser los varios tipos. Por ejemplo, un mandato. El protagonista debe realizar una misión, como Hamlet de vengar a su padre. Alejamiento. Uno de los personajes muere o se marcha a un destierro. Anfitrión de Plauto o el Miocid. Transgresión. El protagonista infringe una prohibición. La Celestina de Fernando de Rojas. Engaño. El antagonista intenta engañar a su víctima para apoderarse de ella o de sus bienes. Otelo de Shakespeare. Complicidad. El protagonista se deja engañar ayudando así a su antagonista. Tartufo de Molière. Fechoría. El antagonista daña a la familia del protagonista o le causa perjuicios. Lisistrata de Aristófanes. Carencia. Cuando uno de los personajes necesita conseguir algo. La casa de Bernarda Alba de García Lorca. Y así, este incidente desencadenante debe plantearse cuanto antes y formarse una especie de conflicto dentro del personaje y de la obra, que es lo que va a llevar a cargo a este, así como al futuro de desenlace del conflicto. La incertidumbre. La incertidumbre adopta diversas formas en función del conocimiento de la acción que tienen los personajes y el espectador. Por ejemplo, el suspenso, cuando el espectador sabe más que los personajes y anticipa lo que puede ocurrir, como en el cine de Hitchcock. Expectación. El personaje y el espectador
saben muy poco, nulo o casi nada de lo que está ocurriendo, por lo que se crea una atmósfera, un ambiente un poco de incertidumbre. El efecto que predomina en los primeros minutos es la de espera tensa y una atenta curiosidad, por ejemplo en Edipo Rey de Sófocles, que los que ya hemos leído ya nos damos cuenta de que desde que comienzan de los males en la ciudad, de que Edipo anda buscando como loco al responsable y bla bla. Si les interesa esta trama, se los dejo para un próximo video. Intriga. El espectador tiene menos información que el personaje esto se puede llamar a un inspector de J.B. Presley. Sin incertidumbre, o también en cierto modo cómico. Personaje y espectador lo saben todo desde el inicio. Se trata de comunicar belleza sin considerar la incertidumbre, como un elemento. Por ejemplo, la danza. En Hamlet, la incertidumbre es saber si Hamlet cumplirá con la venganza de su padre, mientras que en la casa de Bernarda Alba es saber si las hijas aguantarán la represión de la madre o cederán a la tentación carnal de Pepe el Romano. El conflicto. El teatro es la comunicación artística de los conflictos entre los seres humanos y el esquema básico de la escena teatral. Es un personaje que tiene un deseo y se enfrenta a algo o a alguien, en este caso un antagonista. Aunque cabe decir que los antagonistas no significa que sea un rival o el villano. Muchas veces el antagonista se opone al protagonista, pero en muchas ocasiones llega más bien hasta ser una especie de camarada, una especie de random que lo está ayudando disimuladamente. Bueno, este esquema básico se viene produciendo desde la tragedia griega, porque el teatro se nutre de la batalla existencial del ser humano. Una historia teatral tiene, por lo tanto, que mostrar un conflicto, ser interesante e incluir el punto de vista de quien lo representa. El desenlace. El desenlace es el punto o el clímax o el final de la obra. El desenlace es el momento de la resolución del conflicto o de la trama. El espectador espera una solución según los elementos previos suministrados o no según el Deus ex machina o intervención de los dioses o de lo sobrenatural, o en este caso del personaje, en alguna decisión salomónica o justicia poética, depende de esos factores. Se suele buscar el restablecimiento del bien y de los valores perdidos. La comedia suele ser festivo, por ejemplo, con alguna boda o celebración, reconocimiento, una reconciliación o un reencuentro. La resolución del conflicto entre dos fuerzas opuestas ofrece dos posibles soluciones. La defensa de un pacto que codifique en parte la situación y el equilibrio mantenido en el esquema anterior, o bien la defensa de una necesidad de ruptura con lo establecido. El final de pacto propone algún tipo de reconciliación o alianzas o acuerdos entre las fuerzas enfrentadas en la obra, y a veces las dos se unen contra un enemigo en común. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. El motivo de ese pacto es el sacrificio de la víctima, lo renuncia parte del deseo de protagonismo, en este caso es como en Romeo y Julieta. Por ejemplo, en El Ávaro de Molière se combaten los vicios de la sociedad. Y así podemos dar algunas, o en el caso del con el mercader de Venecia, todo el mundo recibe lo que merece, e inclusive el judío, que es el que sale más perjudicado. Por ejemplo, en el final de Ruptura, que es también uno de los más usados, sitúa una de las dos partes en una postura irreconciliable. En la casa de Bernarda de Alba, el enfrentamiento continuará a lo largo hasta la desaparición de una de las dos fuerzas. Adela, por ejemplo, es la que se enfrenta a una sociedad negativa, de odio, donde no es posible el amor, el sexo, ni la realización personal de las mujeres o de las hijas. Muerta Adela,
Bernarda no acepta ningún tipo de pacto ni de acuerdo. Solo el silencio y el luto por la pérdida irreparable de de Adele. El enclaustramiento, la víctima, en este caso Adela, paga el precio de la redención de la segunda. Y sí, la mayoría también esto seguía en las tragedias griegas, en las cuales todo culminaba en desastres, muertes. Por ejemplo, la famosa de Agamenón, que él termina siendo asesinado por su propia esposa, por el amante de este. Y Electra, su hija, que queda tramada. Sí, suponemos que en esas épocas este tipo de creaciones literarias eran un poco de moda, se podría decir. Además, con el caso, como volvimos en el caso de Bernarda, el muro del silencio y la lucha a muerte por defender unos principios nos conducen a un final trágico, de martirio, que se halla en la historia del teatro universal hoy y siempre. Bueno, espero les haya gustado este video por el Día del Teatro. Saludos a todos mis compañeros y camaradas actores tanto de cine y de teatro. Se los quiere mucho. Bye.